Estábamos viendo el caso, el último que vimos fue la relación entre el caso polo simple y residuo, ¿cierto? Habíamos visto una formulita, entonces dijimos que cuando podemos escribir la función, ¿cómo le habíamos llamado? La habíamos llamado P de z sobre Q de z igual a phi de z sobre Q de z. Entonces dijimos que en el caso en el que P de z en z sub 0 fuera distinto a 0, Q de z en z sub 0 sea igual a 0, es decir, tenemos un polo, ¿cierto? La función diverge, pero la primera derivada de la función evaluada en z0 es distinta de 0. Entonces, bajo estas tres condiciones, y obviamente las funciones P y Q analíticas, ¿cierto? Analíticas en torno, o sea, la función P analítica en Z0 y la función Q analítica en torno a Z sub 0, ¿cierto? Estamos hablando de singularidad aislada. Entonces, si ocurrían estas tres cosas, teníamos una fórmula. Teníamos que el residuo B1 era igual a P evaluado en Z0 partido por Q' evaluado en Z0. Entonces podemos dar un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Ustedes pueden relacionar esto ahora con el hecho de que sea un polo de orden 1, un polo simple, ¿cierto? La equivalencia entre estas condiciones y el concepto de polo simple, ¿cierto? Entonces, ejemplo 1, en realidad este era el ejemplo 2, porque habíamos visto el ejemplo 1 ayer, o sea, en la última clase. Calcular el residuo de f de z igual cotangente de z en z igual a 0. Z0 igual a 0. Podría ser en otro punto, ¿cierto? Estas funciones trigonométricas tienen infinitos polos. Vamos a alcanzar a ver funciones elípticas, que son las funciones periódicas del plano complejo. O sea, no están en el programa eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a ver primero si se cumple la hipótesis. Entonces tenemos que cotangente de z no es otra cosa que el coseno de z partido por el seno de z, ¿cierto? O sea, su definición. Y tenemos que el coseno en 0 es igual a 1, es decir, distinto a 0. El seno de z, el seno de 0 es igual a 0, por lo tanto estamos hablando de polo. Tenemos un polo. Y por otra parte, la derivada del seno z' es igual al coseno de z, que al evaluar un 0, de nuevo me da algo que es distinto de 1, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que se cumple esta condición de acá de que la primera derivada evaluada en el punto es distinta de 0. Algo muy sencillo de verificar. Entonces lo que nos dice esta fórmula es que el residuo es B1 igual P evaluado a 0, es decir, coseno de 0, es decir, 1, partido por la derivada evaluado a 0. La derivada es el coseno
y evaluado a 0 me da 1. Entonces 1 partido por 1. Es que es súper sencillo de hacer. Es decir, mucho más sencillo que escribir la serie, ¿cierto? Entonces el mensaje es que, de acuerdo al problema, si uno tiene una noción del tipo de los métodos, de los distintos métodos que hay, puede ahorrarse bastante tiempo. Ejemplo 2. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo estoy estoy extrañando las preguntas. Sí, esta materia no es particularmente difícil. Y yo la encuentro bastante general. Piensen que ahora cuando ustedes piensan en una función, ahora ya no solo tienen la definición de la función propiamente tal, sino que además tienen la serie. Tienen una herramienta más para analizar funciones. Y la serie da mucha información. Ejemplo 2. Entonces, sea f de z igual a z partido por z a la cuarta 4. Entonces, nos dicen hallar residuo en z sub 0 igual raíz de 2 por e elevado a la pi cuartos. Primero, lo primero que tendría que hacer es comprobar que ese z sub 0 es efectivamente un polo de la función, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que este polinomio tiene 4 raíces en el plano complejo y las 4 son distintas. Eso es lo que nos dice el teorema. No, en realidad es por la forma del polinomio. Podrían ser iguales, pero en este caso son distintas. ¿Qué estoy diciendo? Claro, pues se podría hacer así, por ejemplo, z menos 4 elevado a 5, y ahí no hay por dónde, tenemos solamente una raíz, ¿cierto? Existen casos en los que hay menos de las raíces del orden, pero en este caso tenemos 4 raíces. Lo importante acá es que esto es una raíz, porque si yo hago z0 a la cuarta, me da raíz de 2 elevado a 4, me da 4, y i pi cuartos elevado a 4 me da e a la i pi, ¿cierto? 4 por e a la i pi. Pero e a la i pi no es otra cosa que menos 1, entonces el resultado es menos 4. Por lo tanto se anula menos 4 ahí. Y estamos efectivamente en un polo. Entonces tenemos la función de arriba evaluada a z0 es distinta a 0. La función de abajo es un polo, entonces lo que nos quería corroborar para ver si la fórmula que usamos anteriormente se puede aplicar es ver la derivada del denominador. Entonces, Q' de z, le llamamos Q al denominador, es 4z al cubo. Si yo evalúo esto en z igual z sub 0, me queda 4 por raíz de 2 al cubo por e a la i 3 pi cuartos. Eso es a todas luces distinto a 0, ¿cierto? No hay por dónde que me dé 0 esto acá. Esto es un punto en el círculo unitario y esto es distinto a 0. Por lo tanto, se cumplen las condiciones, entonces yo puedo decir que el residuo en z0 es... ¿Cómo? ¿Qué es lo que está entre paréntesis después de 4? Donde evaluó z igual a z sub 0, puso igual 4. 4 raíz de 2 al cubo. Ah, ya, parece. Raíz de 2, sí, parece una z, no sé. Raíz de 2 al cubo por e a la i pi cuartos al cubo. Entonces me da 3 pi cuartos. Entonces el residuo va a ser
justamente esto. Va a ser z0, en la función de arriba hablaba en z0, que es raíz de 2 e a la i cuartos, dividido por la derivada de la z0, que es lo que tenemos acá, que es 4 raíz de 2 al cubo por e a la i pi 3 pi cuartos. Bueno, entonces esto nos da pi cuarto menos 3 pi cuarto nos da menos pi medio, ¿cierto? Que es igual a menos i. Entonces nos queda raíz de 2, acá queda 1 partido por 4, raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es 2. Y acá nos queda e a la menos i pi, que es menos i. Entonces fíjense, menos i partido por 4 por 2, 8. Menos i octavos. Ese es el residuo. ¿Cuál es el interés de esto que parece tan trivial? Nosotros tenemos otra herramienta para calcular residuos, ¿cierto? Para el caso del polo simple. Veamos cómo sería con el otro caso. Esto ya tenemos el resultado. ¿Cómo lo haríamos si no conociéramos ese resultado del P en Z0 partido por Q' en Z0? Bueno, tendríamos P de Z igual Q de Z. Entonces nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como P de Z partido por Z menos Z0, ¿cierto? Por una función acá, que va a ser la función que me va a dar cuando yo factorice el Z a la cuarta a la 4 más 4, ¿cierto? Y acá me va a dar entonces una función tal que Z a la cuarta más 4 es igual a Z menos Z0 por otra cosa acá, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos? Le ponemos P3 de Z, porque es un polinomio de orden 3, ¿cierto? P3 de Z. Y el residuo, ¿cierto? Como nosotros sabemos que estas cuatro raíces son distintas, ¿cierto? Entonces el residuo, el polo es un polo simple, de orden 1. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, basta con tener una noción de cómo se comportan esas raíces, ¿cierto? Son las raíces cuárticas de la unidad multiplicadas por raíz de 2, ¿cierto? Las raíces cuárticas de la unidad están acá, ¿cierto? Eso se los dejo de tarea si no lo recuerdan. Si no lo recuerdan, cómo calcular las raíces de ese polinomio, ¿cierto? Entonces son estos puntos, estos 4 puntos, pero de valor raíz 2, de norma raíz 2. Entonces tendríamos que el residuo es P en Z0 partido por P3 en Z0, ¿cierto? Para un polo simple se cumple esa relación. ¿Cuál es el problema de eso? Es que este P3 yo tendría que calcularlo ocupando todas las raíces. No es tan difícil, pero es más trabajoso. Es decir, que yo tendría que escribir Z a la cuarta más 4, lo tendría que escribir como Z menos Z0, la primera raíz, Z menos Z1, me faltó espacio. Es decir, que tendría que escribir Z a la cuarta más 4 como igual Z menos Z0, la raíz que nos dan, por las otras 3 raíces que me faltan, ¿cierto? Z menos Z1, Z menos Z2, Z menos Z3. ¿Cierto?
Fíjense que tendría que calcular explícitamente esto, estas tres raíces, y tendría que, recién ahí podría decir que esto es P en Z0 partido por Z menos Z1, así hasta llegar a Z menos Z3, ¿cierto? Entonces fíjense que es más trabajoso. En este caso se puede hacer a mano, pero ¿qué pasa si yo les digo calculen el polo, o sea, el residuo de la función z a la 10, por ejemplo, más 5? Entonces fíjese que ahí ya es realmente tedioso usar esa fórmula ahí de la factorización. Sin embargo, esta fórmula sigue siendo igual de simple, ¿cierto? Porque de todas maneras acá voy a tener un polo simple. Entonces al tener un polo simple, prácticamente se hace mucho más conveniente, me imagino yo en la mayoría de los casos, ocupar la fórmula que acabamos de ver. Esa es la idea, muchachos. Nada muy complicado, pero puede ser de utilidad. Ya. Eso es lo que se refiere a residuos y a polos y a ceros. Ya vimos todo lo que nos interesa ver. Entonces ahora vamos a avanzar con la materia y vamos a comenzar a ver una aplicación que es más o menos la aplicación casi más estándar que yo le conozco al teorema de los residuos, que es el cálculo de integrales reales. Ustedes saben que en física, de todas maneras, el cálculo real siempre es el que más aparece. Impropias, ¿cierto? ¿Qué es una integral impropia? Es una integral que tiene algunos sublímites, alguno de su límite de integración es infinito. Entonces se definen las siguientes integrales. Esto de este símbolo, cuando yo digo de 0 a infinito de f de x, estamos ahora en integrales reales, ¿ok? Entonces cuando yo escribo este símbolo, la integral de 0 a infinito de f de x, en realidad estoy refiriéndome al límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de f de x, donde r es un número positivo. En realidad tenemos que decir que r es un número positivo y si el límite existe. Si no existe el límite, inmediatamente la integral no tiene sentido, ¿cierto? En el sentido de que ni siquiera tenemos que escribirla. No tenemos. De la misma manera, la integral de menos infinito a 0 de f de x, acá le podemos poner tres líneas, ¿cierto? Ahí me gusta usar ese símbolo, que es el símbolo de definición, se usa generalmente. Es decir, por definición, este símbolo es el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre menos r y 0 de f de x. Lo mismo, r mayor que 0 y si el límite existe. Y la definición formal, entonces la definición formal, ¿por qué digo formal? Porque después vamos a ver otra definición que es distinta, o sea, la definición, digamos, estándar, ¿no? La definición, no sé cómo llamarla, porque la otra tiene un nombre, pero esta no tiene nombre. La definición formal del símbolo, la integral de menos infinito a infinito de f de x,
es el límite cuando R1 tiende a infinito de la integral de 0 a R1 de f de x más el límite cuando R2 tiende a infinito de la integral de menos R2 hasta 0 de f de x de x. Entonces, esto es importante porque en realidad cuando vean este signo, estamos hablando de dos límites distintos, ¿cierto? La suma de dos límites, la suma del límite inferior más la suma del límite superior. Si es que esos dos límites existen, y fíjense que acá R1 no tiene por qué ser igual a R2. Son dos números positivos, pero no tienen por qué ser igual. Esa es la definición, digamos, correcta. Pero hay otra definición que también se ocupa y que está relacionada, que es la definición probablemente que uno inmediatamente se le ocurriría usar, ¿cierto? Que es lo que se llama el valor principal de Cauchy. Ustedes saben que Cauchy trabajó mucho tiempo en variable compleja, entonces muchos de los resultados de esta teoría fueron desarrollados por Cauchy, Gauss, Euler y Jacobi, probablemente son los que más aportaron, ¿no? Valor principal de Cauchy. Entonces, se define el valor principal, generalmente se pone PB por la sigla en inglés, se antecede el PB a la integral de f de x y se define como el límite cuando r tiende a infinito de menos r a la r de f de x. Entonces tenemos estas dos definiciones. Tenemos la definición 1 y la definición 2, ¿cierto? Para estas integrales íntegras. Ahora, no lo vamos a demostrar, pero cuando la relación es que cuando existe la integral de menos infinito a infinito de f de x, entonces existe también el valor principal. Un poco desordenado ahí. Pues al revés. No, está bien. Entonces, cuando existe la integral bajo esta definición, es decir, estos límites convergen, entonces convergen al valor principal. ¿Ok? Eso es relativamente obvio, porque si esta integral existe, quiere decir que existen los dos límites independientemente. Y yo puedo calcularlo de esta manera. Sin embargo, el caso opuesto no es real. El caso, la afirmación opuesta no es verdadera. Es decir, existen casos, lo vamos a escribir, existen casos en los que el valor principal de f de x existe, pero no existe la integral entre menos infinito e infinito de f de x.
De eso podemos encontrar varios ejemplos. El ejemplo más sencillo es la función ejemplo. Más sencillo es la función f de x igual a x. ¿Qué pasa con la función f de x igual a x? Si yo la describo de esta manera, ¿cierto? Me va a dar 0. La dependencia en R desaparece, ¿cierto? Porque esto es una función, en general va a suceder con la función impares. Función impar. Fíjense que si yo pongo esto en la integral, al ser una integral simétrica, me va a dar 0 para una función impar. Entonces este límite no le va a hacer nada y me va a dar 0. Sin embargo, estos límites de acá no existen para ese caso. La función no tiene límite entre menos infinito y 0, tampoco tiene límite entre 0 e infinito. Entonces acá vemos un ejemplo en el que el valor principal existe, pero no existe la definición, no existe la integral definida con ambos límites. ¿Okay? Entonces hay que tener presente que esa definición influye, no es una definición innecesaria, ¿no? Entonces vamos a ejemplificar el uso de variable compleja en integrales reales e impropias. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo y después lo vamos a sistematizar un poco más. Con este ejemplo terminamos la clase. Usando variable compleja. Entonces, ¿cuándo se usa variable compleja? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo una integral 2x al cuadrado menos 1 partido por x a la cuarta más 5x a la cuarta más 4 de x. Y supongamos que yo quiero integrar esto entre 0. Ah, sí, tiene razón, buena observación. No, un cuadrado. Está mal escrito. Muchas gracias. Sí, un polinomio con 3 términos. Buena observación, Diego. Y creo que está bien escrito, sí. Ya, qué bueno que estén atentos, chicos. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo que les decía, lo primero que uno tiene que observar, si uno ve, incluso si ni siquiera uno tiene nociones de cálculo complejo, ¿cierto? Pero si uno ve esta integral no tiene ningún sentido si hay alguna indefinición de la función a lo largo de la integral, ¿cierto? O sea, no es que no tenga ningún sentido, pero por ejemplo, si hay un polo acá, si acá yo tengo f de x en función de x, y justo en este punto, acá la función se hace infinita, por ejemplo, entonces tendría que decir exactamente qué entiendo por esa integral. También se usan definiciones del valor principal. El valor principal es un concepto más general de lo que estamos viendo ahora. Entonces, si hubiera algún polo en el eje real, si hay polos en el eje real, ¿cierto? Entonces no sabemos calcularla por el momento. No sabemos calcular. Tenemos que de nuevo hacer un integral por partes, ¿cierto? Cortarla acá en el polo, integral desde acá hasta acá, asintóticamente, y después de acá hasta allá, redefinir lo que entendemos por esta integral en este intervalo. Entonces lo que nosotros nos vamos a concentrar inicialmente en el caso en que no hay polos. Caso sin polos
a lo largo del eje X, del eje de integración. Sin polos en el eje de integración. Es el caso primero que nos va a interesar. ¿Okay? Pregunta, ¿esta función tiene polos en el eje X? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que no, ¿cierto? No hay ningún número real al que yo pueda matar ese 4 que está ahí, ¿cierto? De partida tengo puras potencias positivas. Entonces, esa función no tiene polos en el eje X. Por otra parte, notemos que al ser la función en que estamos integrando una función par, entonces yo puedo escribir que esta integral que va entre 0 e infinito de f de x es un medio de la integral entre menos infinito e infinito de f de x de x. Esta integral, si converge, va a converger en el sentido de valor principal y en el otro sentido también, ¿cierto? Eso es lo que vimos, que si converge en el sentido de los dos límites, converge también como valor principal. Entonces acá es cuando nos puede ser de utilidad el teorema de los residuos. Porque ahora lo que yo quiero calcular es una integral que va... ¿Cómo? Sí, se ve poco, ¿cierto? No, voy a seguir con el naranjo mejor, pero me parece que me queda un poquito el naranjo. Estoy ya en escasez de tiza. Entonces tenemos una integral entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Entonces ustedes saben que esa integral entre menos infinito e infinito yo la puedo ver simplemente como el límite cuando r tiende a infinito de una integral entre menos r y r, ¿cierto? Esa es la definición del valor principal. ¿Me quedo muy grande esto? Profe, ¿Sí? la reunión se va a reiniciar, entonces yo creo que mejor reiniciar la otra, pero no cortar la primera. Sí, es verdad. Ya, reiniciamos entonces. Ya, ya, súper. Ya, entonces, fijémonos que esta función tiene 4 polos, ¿cierto? En el plano real, o sea, en el plano complejo, esta función tiene 4 ceros. Y por sus características vemos que los ceros están todos en el plano, en el eje imaginario. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un polo, acá otro y acá otro, simétricamente, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es transformar esta integral entre menos r y r, la voy a transformar en una integral en un contorno en el plano complejo. Voy a borrar esto acá porque tampoco se ve mucho. En un contorno en el plano complejo. Vamos a elegir este contorno de radio R, un semicírculo de radio R. ¿Por qué elijo ese contorno? Porque cuando yo haga el límite R tendiendo a infinito, voy a tener por un lado la integral que necesito calcular, que es esta parte de acá, y otra parte, que no sé cuánto vale todavía,
Pero lo interesante es que yo estoy incluyendo en este contorno dos polos. Entonces voy a poder calcular la integral fácilmente. El resultado de toda esta integral en el contorno va a ser fácilmente calculable mediante el teorema de los residuos. Acá tenemos X y acá tenemos Y. El plano complejo. ¿Ok? Entonces yo no sé exactamente cuánto vale la integral en cada uno de los puntos, pero conozco el resultado total. Yo sé que esta integral en el contorno C, este es el contorno C, es igual a 2pi por I, el residuo en, pongámosle este Z1 y este Z2. Residuo de f de x en Z igual Z1 más el residuo de fx en Z igual Z2, ¿cierto? Por el teorema de los residuos. Ese va a ser el resultado de la integral total. Pero esta integral total yo la puedo ver como la integral entre menos r y r de f de z ahora, ¿cierto? Ahora f es una función compleja, f de z, z, más la integral en el contorno c sub r, que es este semicírculo acá. Este es el semicírculo. De f de z de z. Entonces cuando yo haga el límite de r tendiendo a infinito, este resultado de la izquierda de los residuos se va a mantener invariable. Porque no importa qué tan grande sea este semicírculo, lo único importante es que está englobando a dos polos. Son los únicos dos polos que hay en el semiplano superior, ¿cierto? No una función en la que van a aparecer más polos. Entonces yo me la arreglo para incluir estos dos polos, después agregando el r, este radio, tanto como yo quiera. Este resultado se mantiene invariable. Esto tiende a dos veces la integral que yo quiero calcular. Y esto tengo que ver cuánto vale. Esto va a ser cero, ¿cierto? Esto lo que vamos a ver es que muchas veces esta integral en este semicírculo va a ser cero. Entonces, la integral entre menos infinito e infinito impropia que quiero calcular va a converger a 2pi por i la suma de los residuos. ¿Okay? Esa es la manera de operar más o menos estándar. Pero veamos cómo se hace. Mejor ver un ejemplo así y después tratar de encontrar la metodología general. Ya, entonces definimos f de z, ahora, esto lo vamos a ver como una función compleja, ¿cierto? 2z al cuadrado menos 1 partido por z a la cuarta más 5z al cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces supongamos que ya tenemos calculado estos residuos. Eso no sabemos calcularlo, ¿cierto? Ya conocemos el valor de esta integral en el contorno completo. Sabemos que esta integral es lo que no conocemos, a lo que va a converger, lo que queremos saber, ¿cierto? Y nos quiere calcular esta integral de acá, el c sub r, integral c sub r. Entonces, para ver eso, tenemos que ver cómo se comporta esa integral, ¿cierto? Entonces, la integral en c sub r de f de z, yo la puedo ver como la integral entre 0 y pi, la vamos a parametrizar, ¿cierto? De f de z, que ahora es r por e a la i beta. Si no se entiende algo, me preguntan. Estoy parametrizando, ¿cierto? En el semicírculo.
r a la i teta por dz, que es, tenemos si z es igual a r por e a la i teta, entonces dz es i r e a la i teta de teta. Entonces esto es i r e a la i teta de teta. Aunque también podemos usar la cota. Sí, eso también, yo creo que es mejor eso. Voy a borrar esto y ahora lo citamos, ¿ya? A ver, veamos cómo se comporta el f de z cuando yo lo escribo en función de r a la i teta. F de z es 2 r a la i teta al cuadrado, que es r al cuadrado e a la 2 i teta menos 1 partido por z a la cuarta, que es r a la cuarta por e a la 4 i teta más 5 por r al cuadrado, que es z al cuadrado, que es r al cuadrado e a la 2 i teta más 4. Entonces lo que podemos hacer es encontrar una cota para esto. Podemos encontrar una cota. Tenemos que 2r al cuadrado por e a la 2 i teta menos 1, la parte de arriba, siempre es menor o igual que 2r al cuadrado. ¿Cierto? Y la parte de abajo, r a la cuarta más 5 por... La vamos a hacer sencillito. La parte de abajo es r a la cuarta por e a la 4 i teta. Este es un número que es... acá estoy hablando de valor absoluto, evidentemente, disculpen. Este es un número que está en el círculo unitario, ¿cierto? Esto es e a la i, número real, está siempre en el círculo unitario, por lo tanto, lo único que puede hacer al valor absoluto es achicar, ¿cierto? R a la cuarta por e a la 4 i teta más 5 r al cuadrado por e a la 2 i teta más 4. ¿Cómo agotamos eso? Esto va a ser más o menos estándar, así que ahora, este es el primer ejemplo, pero después vamos a ver que se va repitiendo el modo de operación. Entonces, ¿qué tengo acá abajo? Vamos a volver a esta forma de escribir. Tengo z a la 4 a la cuarta más 5z al cuadrado más 4. Esto yo lo puedo escribir como z al cuadrado más 4 por z al cuadrado más 1. Y esto yo decía que lo quiero acotar por abajo. Entonces esto es mayor o igual que z. Qué bueno, sí, ¿no? Ah, claro. Esto es z al cuadrado más 4 por z al cuadrado más 1, ¿cierto? El valor absoluto del producto es mayor o igual que el producto de los valores absolutos. Y esto, con mayor razón, es mayor o igual que el valor absoluto de z al cuadrado menos 4 por el valor absoluto de z al cuadrado menos 1. Esa es la relación que nos va a permitir ahora, si estamos en el círculo C sub R,
¿cierto? Entonces el valor absoluto de z es igual a r, ¿cierto? Entonces todo acá nos queda r al cuadrado menos 4, r al cuadrado menos 1. Entonces ahí tengo la cota que estaba buscando para la parte de abajo acá. Entonces recapitulando, tenemos que f de z, valor absoluto, la parte de arriba es menor o igual que 2r al cuadrado y la parte de abajo es mayor o igual que esto que está acá. Por lo tanto, todo esto es menor o igual que lo de arriba, que es 2r al cuadrado partido por r al cuadrado menos 4, r al cuadrado menos 1. Listo, encontré este en mi cota, mr. Entonces ahora la integral en el contorno c sub r de f de z de z por el teorema mr, ¿cierto? Va a ser menor o igual que esta cota de acá, que 2r al cuadrado partido por, lo voy a escribir por última vez, r al cuadrado menos 4 por r al cuadrado menos 1, por el largo del intervalo, que es una cosa así, ¿cierto? De radio r. Entonces esto es, si fuera el círculo completo sería 2πr, pero como es la mitad del círculo es pi por r, ¿cierto? Entonces por pi por r. Entonces, fíjense que cuando r tiende a infinito, esto tiende a 0. Eso es todo lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque la parte de arriba tiene orden r al cubo y la parte de abajo es de orden r a la cuarta. Entonces, en el límite, cuando r tiende a infinito, esta parte del integral se va a 0. Entonces, sigamos recapitulando. Tenemos el límite cuando r tiende a infinito de la integral en c sub r, que es el semicírculo, de f de z es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces, la integral en el contorno cerrado C de f de z es igual a 2pi i, vamos a poner así, la suma de los residuos, ¿cierto? Pero por otro lado es igual a la integral entre menos r y r de f, podemos ponerle el x acá explícitamente para recordar que estamos en el eje real, de f de x más la integral en c sub r de f de z, ¿cierto? Entonces ahora si yo tomo el límite de ambos lados, el residuo no se modifica, ¿cierto? Tengo acá el semicírculo, c sub r. El residuo no se modifica porque no importa que tan grande sea el círculo, siempre los residuos van a estar acá adentro. Esta integral se transforma en la integral impropia que quiero calcular y esto se va a 0. Entonces en el límite r tendiendo a infinito tenemos que la integral entre menos infinito e infinito de f de z es igual a 2pi por i la suma de los residuos. Y esto, recuerden, esto era 2 veces la integral que yo quería calcular, ¿cierto? Porque la que yo inicialmente planteé era de 0 a infinito. Como era una función par, entonces esto en realidad es el doble de lo que yo quiero calcular.
Entonces finalmente nos da que la integral que queríamos calcular es pi por i, el 12a, ¿cierto? Por la suma de los residuos. Que es lo que hemos estado pidiendo en estas clases a calcular, ¿cierto? Entonces no lo vamos a hacer ahora. Esa es la estructura del cálculo de esta integral. ¿Okay? No siempre se hace igual, pero es bastante común que nos encontremos con este tipo de argumentos. ¿Okay? Así que ese es el ejemplo que vamos a ver por hoy y mañana vamos a ir con otro ejemplo de este mismo tipo. Después se pueden incluir funciones trigonométricas y cosas más complicadas. Pero vamos a ver que esto calculado en el plano, en el eje real, es mucho más complicado de calcular que aplicando el cálculo de los residuos. ¿Ok, chicos? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ya. Esa es este dibujito se lo van a tocar harto. Transformar un integral real en un contorno en el plano complejo que incluya los polos y por lo tanto aplico el teorema de los residuos. Después, claro, tengo que arreglármelas para demostrar que esto es igual a 0, que la integral en la parte, en ese semicírculo igual a 0. Hay varias técnicas de ese tipo, geométricas. ¿Ok?